¿Cómo están? ¿Qué más? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Sí, marica. ¿Tú qué? ¿Cómo vieron las elecciones del año pasado? Uy, eso No, fue una. una cosa ¿Qué les estuvo pareció? densa. ¿Que si fue una votación justa o no? Yo digo que sí, porque pues no se hace tanto desmadre por votos falsos. ¿Y tú? Sí, yo creo que también fue justa porque el proceso del sistema electoral pues está ordenado para que precisamente no pasen ese tipo de cosas de corrupción y todo eso, sino que sea como unos votos honestos, mejor dicho. Yo digo que no. Porque sí, ¿cómo es posible que, o sea, bueno, en ese ganó Petro, sí, porque muchos jóvenes estaban al lado de él, ¿no? Muchos de los que recién cumplieron que pudieron votar. Pero, ¿y qué pasó con los votos en blanco? Además, no, ¿cómo sabe que sí fueron justos? O sea, ¿cómo sabemos que no compraron los Pues votos? precisamente para saber si esto fue justo o no, tenemos que primero informarnos, porque hay muchos comentarios, como por ejemplo que se roban los votos, que los votos en blanco se le dan al candidato que tenga que tenga mayor votos, que vaya como de primeras. Entonces, pues para eso tenemos que informarnos bien de cuáles son los procesos electorales para pues no estar desinformados y ir diciendo comentarios que pues no tengo que ver. ¿Tú qué piensas? Sí, igualmente siempre son fake news que suceden en medio de las redes debido a la controversia que genera un nuevo sistema electoral que en lo cual a veces las personas no están muy de acuerdo, pero las personas a las que se sienten más beneficiadas son las que más hacen públicas unas fake news que son noticias falsas. ¿Y qué creen? Esas Y campañas que hacen. es que igual también por estas noticias falsas que se hacen pueden perjudicar al candidato. Tanto, o sea, lo pueden hacer quedar bien tanto como lo pueden hacer quedar mal. Entonces, pues no tenemos que informarnos bien, saber de cuál es el proceso, que quienes se encargan de garantizarnos a nosotros que esos votos están siendo transparentes. ¿Y creen que las campañas que ellos hacen con el presidente son justas? O sea, Varía, porque algunas sí pueden ser justas, pero también hay de, también hay casos en los que suceden que una campaña intenta perjudicar de otra manera a su oponente, debido por un pasado, por cualquier circunstancia. Siempre se intenta indagar más a fondo el pasado de la persona y siento que a veces intentan perjudicar más al oponente que beneficiarse a ellos mismos. ¿tú qué piensas? Igual, pues también yo digo que pues, los ciudadanos cuando vamos a votar no podemos ir a votar sin tener conocimiento. ¿Qué piensas del sistema electoral en Colombia? ¿Es totalmente transparente como lo pintan o no lo es? ¿Qué opinan ustedes? Ahora vamos a ver un video de las votaciones. Votación en los últimos procesos electorales. Mi percepción frente a las siguientes preguntas es esta. ¿Cuáles son las principales formas de corrupción electoral en Colombia? Pues obviamente la compra de votos, a raíz de la necesidad de la gente, pues le ofrecen dinero, 50.000 pesos por voto, ya estamos todos enterados. Pero la que uno ve desde ser jurado es como muchas personas llegan con ancianitos que ya no están en capacidad de discernir y de votar, y ese día llegan todos los hijos con todos los abuelitos a votar, con oxígeno, con silla de ruedas, ahí sí, ese día sí lo sacan. Entonces, obviamente eso es un acto corrupto. ¿Cómo afecta la corrupción electoral la democracia en Colombia? No, la democracia en Colombia ya no, ya está muy desdibujada, y la corrupción electoral ha sido la causante de que además no se considere que realmente esto sea un sistema que funcione. Pues en el campo es más duro por todo el tema de los asesinatos y demás cosas. Entonces sí, realmente se desvirtúa completamente el sistema de la democracia. ¿Qué medidas se han implementado en Colombia? Bueno, los jueces, la ONG, es esta ONG que vela pues por cómo se están distribuyendo las mesas, el trasteo de votos se ha logrado minimizar un poco, pero de todas maneras sí es muy difícil, mientras la gente siga vendiendo su necesidad, creyendo que le van a suplir esa necesidad por un voto, pues eso está muy complicado de manejar. ¿Cuál ha sido el impacto de la tecnología en la lucha contra la corrupción electoral en Colombia? Pues yo realmente creo que muy poco, realmente creo que muy poco. Yo creo que sí, de alguna manera se puede mejorar en algo, pero no, de igual. Igual en la plataforma electoral era manejada por una ONG privada y después la compró el gobierno y la manejan ellos, o sea, nada, igual ellos manipulan los votos. ¿Cómo se puede involucrar a la ciudadanía en la prevención y denuncia de la corrupción electoral? Capacitación.
Eso es capacitación y formación política, pero eso no lo puede hacer la escuela, porque todos se lo ponen a hacer en la escuela, no. Eso tienen que ser centros de los centros de acción comunal, hacer los ejercicios de capacitación, y obviamente pues la televisión también puede ayudar a hacer mucho de eso. ¿Qué medidas se han implementado en Colombia para combatir la corrupción electoral? Ah, esta ya la habíamos hecho. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la denuncia y prevención de la corrupción electoral? Fundamental. O sea, la fuerza de la palabra es una cosa brutal. Un medio de comunicación puede acabar con la honra de un candidato o puede hacer aparecer a un candidato honesto. Y yo creo que son los grandes responsables de los cambios de opinión. Exacerban los errores de corrupción de ciertos partidos, ocultan los de otros, manipulan la información. Digamos, esos sí son el quinto poder de verdad. Y pues son fundamentales, pero no son éticos para manejar eso. Bueno, algunos, hay otros que sí, pero la mayoría no. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Colombia en la lucha contra la corrupción electoral? Ay, de todo tipo. Sí, de todo tipo. Pues todos los gamonales que manejan su equipo electoral, pues estamos nomás con el lío en la costa, que es algo vergonzoso, ¿cierto? Tenemos hasta prófuga escapada por ventana y todo eso fue terrible, eso de la venta de votos, con el tema de los char, o sea, una clase política muy cuestionada. No, riesgos de soborno, de asesinato, de poner candidatos, no, eso es una cosa de miedo. ¿Cómo se compara la situación de Colombia con la de otros países de la región en materia de corrupción electoral? Yo diría que es igual, es muy dura, pero también es interesante los mecanismos del otro lado. A mí me causó mucha curiosidad ese método de creo que fue Ecuador o Perú, ya se me enredó. Ecuador fue, los que están en esta pelea con el presidente, creo que es Ecuador, es Perú. Bueno, igual, ese mecanismo de la Constitución de que la Asamblea puede destituir al presidente, pero el presidente puede destituir la Asamblea, me pareció fantástico. O sea, yo dije, ve, esa es una buena medida. Esos mecanismos constitucionales me parece que a Colombia le faltan. ¿Qué consecuencias tiene la corrupción electoral para la estabilidad política y social de Colombia? Muchísimas. O sea, creo que gran parte de la falta de credibilidad de las instituciones y de toda la falta de poder desarrollar los proyectos que se salen desde estas instituciones tiene que ver con que ya la corrupción aquí es un imperativo, o sea, todo el mundo, o sea, ya está establecido que el contrato lo hacen con coimas, que el voto se gana con coimas, que el contrato tiene que dejarle dividendos al que consigue el contrato, o sea, eso ya se volvió un estilo, es fatal, este tema de la corrupción y en política igual. ¿Cuál es el papel de la justicia en la lucha contra la corrupción electoral en Colombia? Pues tendría que ser mucho más contundente, pero la justicia también está involucrada de corrupción. Entonces vemos al fiscal al que le sacan escándalos cada 5 minutos, al anterior fiscal y a este fiscal que está también. Vemos que la elección de fiscal es una componenda política, entonces pues realmente sí, pues uno realmente sí está muy desalentado frente al tema. Esperemos que formando estos chicos uno logre construir algún criterio, pero yo veo muy difícil realmente. Y el problema de la corrupción es un tema que se trabaja desde las familias y pues cuando la gente tiene necesidad y vende su necesidad por lo que sea, pues ahí sí es muy difícil. Pero bueno, esperemos que mejore, pero realmente poco optimista. Muchas gracias. Ay, bueno, ojalá que sirva.